Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Somos bienaventurados. Vamos a esta hermosa promesa al Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí hay palabras que describen el mal. La primera que dice aquí el rey David es transgresión. La segunda que menciona es la palabra pecado. La tercera, iniquidad, y la cuarta, engaño. Cada una de ellas tiene su significado muy especial. David las describe así porque él cometió un grave pecado y se vieron como los pasos que fue dando. Recordemos, ustedes pueden leer la historia en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Cuando comenzó todo en su mente, comenzó lo que aquí él describe como la transgresión. ¿Y qué es la transgresión? Es rebelión, es abandono de Dios. Él un día estaba en su palacio, no estuvo con Dios, no se levantó a meditar en el Señor, nuestro Dios, y vio una mujer bañándose. Y ahí su mente actúa. Transgresión, olvidó a Dios. Y aparece el pecado, que es lo segundo que dice él. Bienaventurado aquel que el pecado ha sido cubierto. Cometió un pecado y fue que cometió adulterio. Y si seguimos leyendo esa historia que acabé de decirles en 2 de Samuel capítulos 11 y 12, vemos que él después se vuelve, como lo menciona aquí, la tercera expresión que dice inicuo, iniquidad. ¿Y eso qué es? Es ahora premeditadamente cometer el mal. Y allí David comenzó el engaño y comenzó a organizar todo un proyecto de mal. Lean la historia. Porque allí se menciona cómo comenzó sencillamente con la transgresión. Se olvidó de Dios. Luego el pecado, ya en la acción, la cometió. Y luego siguió premeditadamente cometiendo ese pecado y esa iniquidad. Y engañó a Dios. Y se engañó él y engañó a su prójimo. Gracias a nuestro Dios, porque Él dice bienaventurado, o sea, es feliz aquel que Dios le ha perdonado, que ya no le inculpa de mal ni de pecado. Hoy volvemos a recordar 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.